alguna vez te preguntaste si tu forma de orar es la que Dios espera de ti? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Si la forma que tú oras o hablas con Dios es la que Él espera de ti, si es la correcta bíblicamente. Si esa forma que yo estoy orando es la que en la Biblia Dios dice cómo debe orar el hombre que quiere hablar con Él. ¿Se entiende la pregunta? Cuando te acercas a Dios, ¿entiendes cuál es tu lugar? Cuando yo me acerco a Él, ¿entiendo cuál es mi lugar? ¿Qué palabras usar al hablarle? ¿O cómo le hablas con respeto, temor? ¿O soy una persona irrespetuosa que cuando se acerca a hablar con Dios cree que está hablando con un hombre común y corriente? Viste que hay muchos que te dicen, Jesús, habla con Dios como si fuese tu amigo. Hay cierta trampa en esa frase, porque es verdad que Dios me ama, pero Él es el Señor. Él es el Dios todopoderoso, Él es el soberano, que está sobre todo lo creado. Entonces a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle, entonces le decimos, lo tuteamos a Dios de una forma que nos atrevemos a hablar con Él como si nosotros tuviésemos que exigirle cosas que Él nos dé y que Él se vea obligado a darnos porque yo solo se lo estoy pidiendo. Cuando yo recibí a Cristo como Salvador, sabés que yo no sabía cómo orar. Yo recibí a Cristo a los 21 años. Un día me crié en un mundo donde era todo violencia. En mi familia había mucho abuso de mi padre hacia mi madre. Y yo me crié en ese ambiente donde el alcohol, donde se tomaba mucho. Consumí drogas de los 14 hasta los 21 años. O sea, amanecía todas las semanas borracho. Mi mamá a veces me tenía que arrastrar con otro hermano y a veces ella a las 6 de la mañana estaba esperando que no me haya pasado nada y cuando yo entraba por la puerta golpeándome en ese pasillo largo que tenemos, ¿no? Ella conoce mi casa, mi mamá me veía entrar y ella lloraba. Y yo vi que ellos hablaban con Dios de una forma medio rara porque de pronto en el día hacían una fiesta para su Dios y después terminaban todos tomando. Y ahí tomando, viste lo que trae, ¿no? Lo que viene juntamente con el alcohol. De cosas de un buen baile hasta violencia y otros tipos de cosas. Y yo decía, bueno, así se habla con Dios. Esta es la forma de orar a Dios. Yo no sabía. Y un día le dije a mi consejero cuando recibí a Cristo a los 22 años, que Él sea. ¿Cómo puedo yo aprender si lo estoy haciendo bien? Si al hablar con Dios lo estoy haciendo bien. Entonces él agarró y me dijo, mira Miguel, ¿sabes qué? Mi opinión no sirve. Lo que yo pienso no te sirve. Lo que otros piensan no te sirve. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo dice Dios que se debe hablarle a Él. ¿Sí? Porque nuestras opiniones o nuestras cosmovisiones o visiones de ver cómo es Dios y cómo hablarle a Dios se terminan en la palabra de Dios. Porque si creemos que este libro es su palabra, debemos tratar de ver cómo Él espera que por su palabra nosotros podamos hablarle. Entre paréntesis, solamente te dije que lo compartas, no que lo grabes. Si quieres cortarlo, no, mi amor. Mandale un besito a todos mis seguidores. Bueno, entonces vamos a la lectura, ¿sí? La oración que agrada a Dios. Vamos a Mateo 6:5 y vamos a ver lo que Dios dice o lo que Jesús dice, cómo debe ser una oración, ¿sí? Porque Él le va a decir, ahí va a dar la respuesta, ¿sí? Vamos a Mateo 6:5 al 15. Dice, y cuando ores, y escucha esto, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ve? Y en estos textos que vemos acá, podemos ver que Jesús le va a decir a los muchachos, a los que iban a entrenar a otros, iban a discipular, la manera correcta de orar, ¿sí? Pero antes de meternos en una pregunta que vamos a hacer en esta noche, ¿cuál es la manera correcta? Vamos a ver el contexto, ¿viste? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Cuál es el contexto? Si me acompañás a Mateo 5:20, está hablando de los escribas y los fariseos, ¿sí? Versículo 20, mirá lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El fariseísmo tenía la tendencia de ablandar la ley y sus demandas al hacer énfasis solamente en la obediencia externa. Jesús está diciendo que la justicia de ellos era ablandar la palabra de Dios, ¿sí?, a sus propios beneficios, y mostraban una parte externa, una parte de afuera, no una parte interna. Y eso es lo que Jesús está condenando de ellos. Ellos se paraban ante la sociedad y hablaban mucho de Dios, pero en su interior, Jesús va a decir en otro capítulo, eran como sepulcros blanqueados. ¿Ve? Entonces ellos se alababan de su justicia y negaban la justicia de Dios. Jesús le pedía a sus discípulos una santidad más sincera y profunda, o sea, más radical que la de los fariseos, de manera que aquí amplía lo expresado en el capítulo 6, lo que estaba hablando en el capítulo 5, versículo 20, mostrando que la rectitud de los fariseos era deficiente al exponer la hipocresía de ellos en lo referente, en primero, del versículo capítulo 6, del 1 al 4, en cuanto a las limosnas. Ese es el contexto, ¿sí? Va a hablar de la limosna. Después la oración, lo que recién leímos del capítulo 6, 5 al 15, y el ayuno del capítulo 6, versículo 18. Y ahí está tratando de demostrar cómo ellos hacían esto para aparentar externamente, ¿sí? Se gastaban en su propia, ¿qué cosa? Justicia, y no en la justicia de Dios. Todos estos debían ser supuestamente parte de la adoración de Dios, la limosna, la oración, el ayuno. Todos estos debían ser supuestamente parte de la adoración a Dios, nunca una exaltación de la propia rectitud o para ganar la admiración de las personas. Si bien ellos tenían que cumplir eso por ser maestros de la palabra de Dios, no era para jactarse a sí mismos, ¿sí?, para mostrar cuán justo y recto soy. Y mucho menos para ganar la admiración ¿de quién? De las personas. ¿Ves? Ahora vamos a explicar un poquito, pero ese es el contexto del capítulo 6 de lo que acabamos de leer, porque muchas veces sabemos el Padre Nuestro, pero nunca entendemos por qué se escribió el Padre Nuestro. ¿Ves? Es una respuesta a las preguntas. Según el libro de Lucas, uno de los discípulos, hablando del mismo texto, dice, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Había una pregunta en su corazón, queremos aprender. Hemos visto, nos hemos criado de una forma en nuestro entorno judaizante que vemos que los que oran se paran en las esquinas, se paran en las plazas, se alaban a sí mismos de su propia justicia, pero en los hechos son muertos. Porque con las acciones externas, internas, no se ve eso. Aparentaban ser justos, pero eran los que más corrompían a su pueblo. Se aprovechaban de las personas. Y vaya que en estos días hay muchas iglesias y muchos pastores que se aprovechan de las personas cuando las personas
no leen, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Como les dije el otro día, si yo leo la palabra de Dios, voy a poder ver los errores doctrinales sobre aquello que me quieren hacer creer. Y vuelvo a repetirte esto, no se trata de lo que yo opino, de lo que vos opines en cuanto a la oración. Se trata de lo que Dios dice, cómo debe hablarle el hombre a Él. Cómo la criatura debe hablar con el Creador. Imagínate que nosotros, bueno, yo te voy a hablar así porque tú eres muy bueno y punto. No, la palabra de Dios nos da ahora algunos requisitos que vamos a tener que ir mirando. Mirá lo que dijo Sproul. Sproul. El principio fundamental de la adoración es que debe determinarse no por lo que nos agrada, sino por lo que le agrada a quién. Una vez más, ¿sí? El principio fundamental de la adoración es que debe determinarse no por lo que nos agrada, sino por lo que le agrada a quién. A Dios. Qué hermoso es eso, ¿no? ¿Cómo debe ser entonces, cómo debe ser la oración que agrada a Dios? Es la gran pregunta. ¿Cómo debe ser la oración que a Dios le agrada? Vamos ahí a Mateo 6:5 una vez más y vamos a empezar por el versículo 1 ya entendiendo el contexto. Y Jesús va a decir, ¿se recuerdan? Está comparando cómo oraban los fariseos y cómo debería ser la oración de un hijo de Dios. ¿Sí? Y cuando ores, mirá la palabra ahí, no seas como los hipócritas. ¿Se dan cuenta? Y cuando oréis, no seas. Y esa palabra no seas nos está hablando de que hay un modelo tradicional que se ha enseñado, pero no es el mío. No es el bíblico. No es el que yo espero. Entonces va a decir, no seas como los hipócritas. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué palabra bien dura. Ahora vamos a ver qué significaba en ese contexto y qué significaba en el Nuevo Testamento también, ¿sí? No seas como los hipócritas. Porque ellos, mirá la palabra que utiliza, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos eran personas que se paraban en las esquinas, hacían sonar sus campanitas en sus ropas, ¿viste? En sus ropas sacerdotales, los fariseos, y cuando ellos se acercaban la gente sabía, porque tenían una vestimenta especial, anillos de oro que hacían sonar, se paraban en las esquinas, cuando ayunaban mostraban su rostro demacrado, cuando hablaban de una forma que la gente se admiraba, pero eso no era lo que Dios esperaba de ellos. ¿Ves? Ellos estaban buscando su propia justicia y el aplauso de las personas. Y Jesús le decía, no tenés que buscar eso al hablar conmigo. Y cuando oréis, no seas así. Y ahora mira lo que significa la palabra hipócrita. Esta palabra tiene su origen en el teatro griego. Describe un personaje que vestía una máscara. No sé si ustedes vieron alguna de esas películas de guerras de antes. Y vas a ver cuando hacen una parodia, dos enanos ahí en un rinconcito con la cara del rey con una máscara, ¿no? Está imitando a un rey, ¿viste? Y trata de una forma, ¿cómo se dice? Burlona burlona para hacer reír al resto. Siempre lo ridiculiza al rey, ¿no? O a alguna persona de poder. ¿Viste? Era una forma de ser, eso se llamaba hipócrita. Estaba imitando a otra persona, estaba mostrando a alguien que no era. ¿Sí? No era él, pero quería que la gente visualicen al rey como lo estaba mostrando él. Y eso se llamaban los hipócritas, hacían reír a las personas. Y en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, normalmente describe a una persona no regenerada que se engaña a sí mismo. Ahora, los discípulos, esta palabra se refería a personas que no han nacido espiritualmente, personas que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, personas que no se han arrepentido de sus pecados y fingen vivir una vida cristiana que no tienen. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice, no sea como estos hipócritas que dicen que son, pero no son. ¿Se entiende la idea? Dicen que son, pero no son. Hablan de mí, pero yo no los conozco. Predican de mí, pero no tengo ni idea quiénes son ellos.
Pero ellos son los que juzgan a las personas, los que señalan con el dedo, los que dicen que todo lo que haces es malo. ¿Ve? Y a veces ese tipo de personas daña a los hermanos, daña a la iglesia, daña a aquel joven que quiere crecer, a aquel joven que quiere aprender, a aquella chica que quiere ser diferente en una sociedad que es difícil diferente y vive poniéndote reglas, no hagas, no tomes, no hagas esto, no hagas aquello, no camines. Y uno dice, ¿dónde me estoy metiendo? ¿En una cesta o en la familia de Dios? En vez de enseñar a los jóvenes las cosas que les pueden hacer bien y las cosas que les puedan hacer mal. Y cómo yo puedo identificar aquello que es malo y cómo Dios puede protegerlo de eso que es malo para que no sufra un dolor mayor. Y el legalista va y te dice, no hagas, no hagas, no hagas, y uno dice, yo no me quiero meter ahí. Entonces nuestros chicos, nuestros jóvenes van escuchando mensajes seculares que los van envolviendo y atrapando. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos nos hemos convertido en personas que hablamos de un Dios que a veces nos cuesta practicar. Hablamos del amor y llegamos a casa y pegamos 3 gritos. Hablamos del perdón y nos cuesta perdonar la ofensa de alguien. Hablábamos de la misericordia y nos cuesta tener misericordia con aquel que quizás está luchando en su corazón con pecados que no puede abandonar. ¿Ves? Y Dios dice, Jesús dice, no seas como los hipócritas. ¿Ves? Ahora, qué hermoso es entender esa palabra en profundidad. Ahora, este tipo de personas, según el versículo 16:5, que recién leíamos, dice, ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ahora te voy a explicar qué quiere decir eso. Y en el versículo 16, si me acompaña, dice, cuando os llenéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en 2 ocasiones va a decir, ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. Jesús dice que su recompensa es haber sido visto por los hombres, nada más. Esa era su recompensa. Querías un premio y ya está. Bien, qué bien que predicaste, Miguel. Y yo, viste, cómo la rompí, ¿eh? Mirá cómo está llorando aquella. Y aquel, viste, mirá, terminé de predicar y 5 estaban en el piso ahí clamando a Dios. Y uno alza pecho, qué bueno que soy. No seas como los hipócritas. La recompensa de ellos, ¿cuál era? El aplauso, la admiración de la gente. No tenía más nada, porque cuando Dios observaba eso decía, este está perdido. Nada de lo que hace agrada, ni siquiera cuando me habla a mí, hablando de la oración. ¿Entiende la idea más o menos? Su recompensa es haberse visto de las personas. Nada más, no tienen más nada. Entonces, jactarme de que si yo predico, canto o no sé, o hago algo, voy a las calles a ayudar a los pobres, no me hace mejor que otra persona. Me tiene que hacer más humilde y dejar que me alabe la boca ajena y no mi propia boca. Sí, la Biblia dice que te alabe tu hermano, no tú mismo. Ahí es donde el orgullo puede traicionarnos cuando buscamos el aplauso de la gente. No olvides, Dios no bendice la hipocresía, sino que Él la castiga. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 23, ahí nomás a la derecha. Dios no bendice la hipocresía, sino la castiga. Podés leer, mira, desde el versículo 22 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 29 para no hacerlo tan largo. Y dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, ellos decían esto, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Mirá cómo les habla Jesús, serpiente, generación de víboras. ¿Y sabes qué? Me agarra así como, me pone de rodillas, me humilla porque al estar parado uno acá, puede caer en la hipocresía si da un mensaje que no vive. Si pide a su pueblo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y él la maltrata.
¿Se entiende? Y dice, ¿tú qué hablas? Generación de víboras. Es una palabra fuerte. ¿Te gustaría que te digan así? De vez en cuando a mi suegra le digo, ¿no? No, no, pobrecita mi suegra, no la metamos en esto. Entonces, ¿dónde me quedé? A ver, ayúdenme, a ver. 33, ¿no? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No se van a escapar del infierno, dice. No crean porque dicen ustedes que hubiesen sido como los profetas, si hubiesen existido en aquel tiempo, nosotros no lo hubiésemos matado. Y Jesús le dice, ustedes hubiesen hecho peor todavía. No se van a escapar del infierno. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y bueno, ahí podemos ver cómo Dios va a castigar a la persona que tiene doble personalidad, que es una persona hipócrita, que vive con una máscara, una persona que juzga a las otras personas, que se levanta y vive así con el dedito, ¿viste? Siempre yo digo esto cuando hablamos con Jenny. Cada vez que nosotros hacemos así, Dios del cielo hace así. ¿Se entiende eso? Si yo me atrevo a hacer así, vos tenés que cambiar eso y Dios me dice, ¿y vos? ¿Y usted? ¿No? Nadie va a poder escapar, ¿no?, del juicio de Dios. Nuestra oración debe ser con sinceridad, recordando que no podemos engañar a Dios. Nuestra oración debe ser con sinceridad, recordando que nadie puede engañar a Dios. Por eso, en primer lugar, hablamos de que nuestra oración debe ser sincera, ¿sí? Sincera. Debe ser original, debe ser una oración con integridad, usando las palabras correctas hacia Dios. En segundo lugar, la oración debe ser secreta, sincera en primer lugar y en segundo lugar secreta. Fíjate el versículo 6 lo que dice el capítulo 6 de Mateo. Mas tú, ¿ve? Ahora dice, no seas, en el versículo siguiente dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De dónde saqué el segundo punto? De ahí, ¿no? Sincera, secreto, ¿no? La oración que le agrada a Dios debe ser no solamente una oración sincera, sino también una oración en secreto, una oración secreta. Es lo que Dios espera de nosotros. Mirá cómo vivían ellos. Dice, si entra, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Ve? Eso me habla de intimidad. Me habla de, está bien, oramos todos juntos los miércoles porque Dios manda que los hermanos unos a otros oren y se apoyen y se animen, más en estos tiempos que son difíciles, donde nos motivamos, nos animamos, pero también está la oración individual y personal, aquella que se hace en lo secreto, aquel lugar donde vos y Dios están cara a cara, en aquel lugar donde vos decís, en toda mi casa es imposible, pero quizás te vas al patio hoy donde no hay nadie, donde no suena la tele, donde no corren los niños, y te pones de rodillas, mirás al cielo y caes desplomado, porque te estás dando cuenta que estás ante el mismo Dios. En ese silencio, en esa intimidad, donde podés desnudarte y no tener vergüenza, porque Dios te conoce desde la cabeza hasta los pies. Él sabe todo de ti, todo lo que pensaste, todo lo que pasaste, todo lo que sufriste. ¿Cómo vas a entrar a Dios con algo que ocultarle? Y a veces creemos que cuando vamos a acercarnos a Dios podemos ocultar algo a Dios. Él ya lo sabe todo, Él es omnisciente. Es un atributo de Dios. No solamente Él sabe todo, sino que Él es todopoderoso y es omnipresente, está en todos lados. Y Dios nos espera en un lugar para estar con nosotros. ¿Ve? Y a veces como estamos apurados y el tiempo y el afán del tiempo y el hacer cosas y el ir para allá, nosotros oramos, bueno, voy a orar, ¿dónde? En el auto. ¿Viste? Empezás a manejar,
Señor, quiero pedirte que cuides a mis hijos, y de pronto alguien te pasó por al lado y decís, ¡oh! Perdón. Y te enojaste y, bueno, Señor, perdóname por este pecado, y seguí manejando, Señor, y de pronto te pasaste en rojo, ¡uy, no! Y se te escapó. Y a veces yo digo, sí es bueno ir hablando con Dios, pero Dios no quiere solo que lo agarres ahí cuando te queda medio tiempo, porque no estás concentrado, no tenés los 5 sentidos con Dios, no podés. Si estás manejando y orando y cerrás tus ojos, ¡pum!, contala. Fuiste, ¿no? Un amigo un día, voy a orar, y cerró los ojos. ¿Qué haces? Déjame orar a mí, vos manejá. Cierro los ojos, no, manejá, le digo. No seas tan legalista, déjame que yo oro. Cierro los ojos y vos seguime diciendo amén a lo que entendés, pero no quité los ojos del volante. Y no podemos tener ese lugar secreto porque tengo que ir a trabajar, tengo mucho que hacer, ¿viste? Y en Santiago capítulo 4 nos habla del apresuramiento, de la mucha ocupación que nos roba esos lugares íntimos donde Dios quiere estar con nosotros. Mirá lo que dice Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Jehová escudriña la mente y prueba el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salmos 39, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese lugar secreto donde vos te pones cara a cara con Dios y le decís, Dios, esto que estoy haciendo está bien o está mal. Esto que quiero hacer está bien o está mal. Hay algo mal que está en mí, Señor, que a ti no te agrada y que yo por mi carne, por mis pasiones, por mi deseo me dejo llevar hacia eso. La lujuria me está ganando. El deseo desenfrenado hacia la tentación me está arrastrando. ¿Ve? Pero no lo podés hacer manejando esa oración. No lo podés hacer en la iglesia los miércoles. No lo podés hacer este domingo acá mientras estamos hablando. Lo haces en tu casa, cerrá la puerta donde nadie te ve. Ahí es donde Dios te va a hablar. Ahí donde yo he pasado horas llorando cuando no entendía cosas que pasaban en mi corazón. Había tentaciones que no podía dejar. Había pecados que no quería dejar. Y me terminaba lastimando con mi brazo, me terminaba haciendo cosas que me hacían daño porque la tentación era tan fuerte que no podía, no quería, hasta que un día me puse delante de Dios encerrado y dije, Señor, yo no puedo más con esto. Solo tú lo puedes hacer. Ahí donde uno dice, Señor, ve si hay camino de perversidad dentro de mí. ¿Ve? No lo podés hacer en público, no lo podés hacer el miércoles. No lo podés hacer con tus padres, ni con tu madre, ni con tu esposa. Lo haces solo. Por eso es bueno orar como pareja, pero también es bueno tener un lugar donde estás sola y solo, escuchando lo que Dios quiere decirte. Y hacer la gran pregunta, pruébame, Señor, y mira dentro de mí. ¿Ves? Y cuando oramos así con fe, y con sinceridad, y con integridad, y sin mentirnos a nosotros mismos, Dios te muestra. Hebreos 4:23 dice, 4:13, perdón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano, si nosotros jugamos, practicamos y nos aferramos a nuestro pecado, vamos a tener que dar cuenta contra Dios. Y eso fue lo que a mí me cambió. Yo no podía dejar de fumar marihuana, era tan increíble. Fumaba y no sé, me perdía, me iba al campo y veía estrellas, pajaritos. Y cuando recibí a Cristo me dice, ya, eso es un hábito malo, te va a hacer daño. Y yo igual me iba para allá y luchaba y ahí lloraba y me agarraba así abstinencia. Hasta que venían mis amigos y me decían, Miguel, solo no lo vas a poder hacer. Te vamos a apoyar, pero tenés que ir a tu altar, cerrar la puerta donde nadie te ve y pelear esa batalla contra Satanás. Pedile que te deje, salga de tu mente, que salga de tu corazón, que te dé libertad y Dios lo puede hacer. Y así estuve días y días hasta que un día me di cuenta de si eso estaba destruyendo de mi vida, ¿para qué iba a querer seguir con eso? Pero ahí donde se libran las peores batallas, el Hijo de Dios, en la soledad ante su Dios. Mirá lo que dijo Leonard Ravenhill. ¿Lo leí bien?
¿Lo tenés ahí? No, no tenés nada. ¿Sí? ¿Cómo se lee? Ravenhill. Dijo, el secreto de la oración es orar. ¿Qué es secreto? El secreto de la oración es orar en secreto. Aparta un lugar para ti y para tu Dios. En tercer lugar, el último. ¿Cómo debe ser una oración que a Dios le agrada? Dijimos, la oración debe ser sincera, debe ser secreta y debe ser sencilla. Sencilla. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es lo que ellos pensaban. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ves? Yo desde pequeñito sabía el Padre Nuestro, porque me lo obligaban ahí en donde iba a memorizarlo, pero nunca entendí qué significaba. Yo lo repetía. Y a veces mi papá estaba enfermo, mi mamá dice, «Say Padre Nuestro, say Ave María», y no me acuerdo de los otros. Y yo estaba ahí así, y no veía nada, no sentía paz, no sentía una relación, pero ¿qué sentido tiene? Y ahí empecé a alejarme de la fe de mi mamá. Y me convertí en una persona agnóstica, o mejor dicho, agnóstica no, atea. Una persona revolucionaria que no creía en nada. No creía en nada. Estaba enojado con la fe de mi mamá, con la fe que me predicaban en el barrio. Estaba enojado con todo, no quería saber de nada. Mi mamá me está mirando, ahora ella es testigo. La amo con toda mi alma. Y cuando aprendí qué es el Padre Nuestro, me desarmé. Porque entendí que el Padre Nuestro es solo un hijo puede llamar padre a un padre, ¿no? Y un día le dije a un amigo, yo soy hijo de Dios. Me dice, y otro respondió, todos somos hijos de Dios. Y salta otro y le dice, no, no todos. ¿Cómo que no todos? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y yo no entendía, ¿pero cómo? No entiendo. Y me dice, mirá lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en quién, en su nombre, Dios le dio derecho y potestad de ser llamado a su hijo. ¿Hizo usted eso? No. No le digo nunca. Qué sé yo, hice tantas cosas que mi mamá me hizo hacer, pero no tengo eso, jamás lo hice. Y me dice, entonces, ¿cómo puedes llamar padre? ¿Y cómo Dios te puede llamar hijo si nunca te adoptó en su familia? Y ahí fue como empecé a aprender qué era el Padre Nuestro. Y yo nunca tuve un papá que me hablara, me animara. Más bien de él sufría violencia física, verbal. Veía cómo maltrataba a mi mamá, cómo tomaba y lo teníamos que arrastrar hasta la casa. Y yo digo, si voy a hablar de un padre, yo no tengo ejemplo. Y alguien me dice, pero ahora sí tenés un ejemplo. Si Cristo te perdonó y ahora es tu papá, ahí tenés un modelo a seguir. Y me aferré a eso. Iba caminando, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios. ¿Por qué mi papá? Porque Él me perdonó de todos mis pecados. ¿Por qué mi papá? Porque me arrepentí y le entregué mi corazón a Dios. ¿Por qué mi papá? Porque Él envió a Jesucristo a morir y a pagar el precio de mis pecados. ¿Por qué mi papá? Porque Él dijo que el que cree en Él no va a perecer jamás. ¿Viste? ¿Por qué mi papá? Porque la Biblia dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es mi papá. Y ahí empecé a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ahora entiendo dónde estás tú y entiendo de dónde estoy yo. ¿Se entiende eso? Sé el lugar de Dios y sé cuál es mi lugar. Y sabes qué hermoso es saber que a pesar de mis errores, de mis fracasos, de las debilidades que tengo, Él me ama. Hay una canción que siempre canta el hermano Luis que dice, mi padre me ama tanto. Bueno, yo no la voy a cantar, pero cada vez que la escucho me conmueve el corazón. Mi padre me ama a pesar de lo que yo soy. Y aún siendo imperfecto,
Él me sigue cada día animando a seguir creciendo y avanzando en la vida. En este Padre Nuestro, ¿no? Hay 6 peticiones en la oración del Padre Nuestro. 3 están relacionadas con Dios, el versículo 9 al 10, y 3 con las necesidades humanas, ¿sí? 3 relacionadas con Dios y 3 con las necesidades humanas. Fíjate las 3 primeras que dice. Jesús dice en el versículo 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tú como en el cielo. ¡Wow! Y cuando yo entendí, o sea que mi vida, si yo creo en esto, mi vida tiene que ir guiada ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Ya no más mi voluntad. Ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que mi opinión, es lo que yo digo que creo. Entonces Dios me dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero hace la voluntad de Dios. Porque en el cielo todo el mundo, todos los ángeles y toda la creación obedece a Dios. Los peces obedecen a Dios. Pero el hombre, no. El hombre siempre se rebela contra Dios. Y esa es la causa de su caída. Después dice, santificado sea, ¿qué cosa? Tu nombre. ¡Wow! El nombre de Dios. Qué lindo, ¿no? Jesús, qué dulce nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de ella. ¡Wow! El nombre de Jesús. Entonces tengo a mi Padre que está sentado en el trono. Tengo a Jesucristo, ahora se viene la Pascua, que venció la muerte y ahora está, dice, a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo que muere en el Hijo de Dios, obrando en nuestro favor, ayudándonos en la vida, cuando somos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. El Espíritu vive en mí, el Hijo intercede por mí. La Biblia dice que Él está como un orador incesante, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces cuando yo necesito algo, voy a hablar a Dios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque el que murió por mí no fue el Padre, fue el Hijo. Él pagó el precio de mi pecado. Y Él dice la Biblia que intercede por vos y por mí todo el tiempo cuando somos sus hijos. ¿Cómo no voy a amar el nombre de Jesús? Qué bello que es. Solamente decir el nombre de Dios habla de sus atributos, de su grandeza, de su belleza. El nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre. Y qué hermoso esperarnos su reino. Decimos, venga a nosotros tu reino. Pero queremos el reino de Dios, pero no queremos vivir como Él pide que vivamos en su reino. Es una locura lo que pasa en la religión. ¿Ves? Cristo no es una religión. Cristo vino a morir no por una religión. Cristo no fue a la cruz a morir por una religión. Cristo vino a este mundo a morir ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Ves? Y el hombre que cree en Cristo, que murió y resucitó, ahora tiene una relación ¿con quién? Con Dios. Entonces el cristiano no busca una religión, busca una relación con Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Qué lindo nombre, Jesús. Él te ama. Yo no sé qué prueba estás pasando. Yo no sé con qué pecado estás luchando. Yo no sé cuál es la tentación que está dominando tu vida y puede destruirte. Yo no sé cómo el sistema guiado por Satanás en este mundo puede llegar a influenciar tu corazón, no sé. Cada uno tiene una lucha y una tentación. Pero Dios vino a romper las cadenas del pecado. Él quiere arrancar al hombre del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de ¿quién? De su amado Hijo. El nombre de Jesús. Y quizás alguien acá desesperadamente necesita a Cristo. La Biblia dice que Él recibe a todos los que vienen con un corazón quebrantado. Él no quiere que ninguno perezca, que todos puedan creer y ser salvos.
Porque Dios envió lo más grande que tenía, a su Hijo. Jesús. Jesús te ama. Él murió por ti. No es una religión. Mirá dónde estoy yo. A veces cierro mis ojos y veo a mis amigos, 21, 42 ahora, y veo uno que tiene 6 hijos, matrimonio destruido. Veo otros que están muertos. En las pandillas que yo andaba terminaron muertos. Veo otros que el alcohol les dejó enfermedades terribles. Veo otros que no pueden salir las drogas. Veo otros, y digo, Señor, gracias porque fui elegido por ti. Gracias porque el día que me hablaste, me llamaste, no endurecí mi corazón. Gracias porque ese día dije, no quiero batallar más contra esto, quiero ser tuyo. Y yo sé que si yo soy tuyo, tú vas a hacer el milagro en mi vida. ¿Y sabes qué? Hoy estoy acá parado. Amén. El otro día hablaba con un amigo en la cárcel. Nos mandaba un mensaje. ¿Y por qué caíste? Le digo. Y siempre era lo mismo. Jugaba con las mujeres. Tenía muchas novias y un día de borracho la violó. A una amiga. El alcohol hace perder ¿qué cosa? Los sentidos. Y hoy está pagando un precio, se arrepiente, pero ya está, tenés que pagar el precio. Dios te perdona, pero tenés que pagar el precio. La inocencia de esa mujer, ¿quién se la devuelve? Sí, pero yo recibí a Cristo, pague el precio de su pecado, le dije. Dios te ama. Y una violación no se puede ocultar. Terrible es eso. Una pedofilia no se puede ocultar. Dios condena todo eso y el que hace esas cosas debe pagar ante la ley. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Qué hermoso es, hermano, poder orar a Dios de una forma sencilla. Y después los otros 3, ¿cómo es? Dice, mira lo que dice, ya para ir terminando. ¿Dónde me quedé? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y me habla de la provisión. ¿Quién trabaja acá? Todos, ¿no? Todos trabajamos. Qué difícil es ganarse, ir al trabajo y esperás a fin de mes y cuando llega el cheque estás ahí, que no llega. Y cuando el patrón a veces te dice, ¿sabés qué? Me queda un 10% porque no llego. Y te agarra eso, pero te mataste laburando, ahí vos querés toda tu platita y cuando la recibís vas a comprar tus cositas y decís, gracias a Dios porque puedo tener mi casita, mi autito chiquito, grandecito, no importa, como Dios te bendiga. Pero Dios nunca hace faltar el pan a sus hijos, jamás. No he visto, dice la palabra de Dios, justo, desamparado y que su descendencia mendigue pan. Sus hijos, aquel que le llama padre. Y el cristiano el Hijo de Dios puede confiar que hay un Padre, no solo que lo ama, no solo que quiere que viva una vida santa, que lo recuerde, que le lleve la gloria, sino también que le provee. ¿Ve? Pero nosotros vamos detrás de la provisión y nos olvidamos de la santificación de Dios. Queremos lo que Él nos puede dar, pero no queremos vivir como Él pide que vivamos. Por eso dice, no seas como los hipócritas. ¿Qué más? Ya vamos a ir terminando. Perdona nuestras deudas, perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a Dios y le decimos, Dios, perdóname porque hoy sabes que la regué. Hoy me porté mal, hoy hice esto, hoy estoy luchando con esto. Y sabemos que cuando nos confesamos y nos apartamos, Dios tiene misericordia, nos perdona y se olvida de nuestro pecado. Pero ahora cuando miramos a nuestro prójimo y ofende contra nosotros, la Biblia dice que en las muchas palabras abunda el pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos ofendemos de alguna manera. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. ¿Ve? Aquel que no lo hace, varón perfecto. Yo no lo soy. Siempre voy vivo pidiendo perdón por las dudas. Entonces, lo que quiero decir con esto, pero me distraje, vi a mi bebé corriendo, perdón. Entonces, lo que habla él de que así como Él nos perdona, también debemos perdonar. ¿Ves? No cobrarle el daño. Dejar que Dios juzgue eso. Porque después dice que si no perdonamos, Él tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Y es nuestra responsabilidad perdonar. Si nosotros entendemos, no podemos meternos de lleno en el Padre Nuestro porque no es el tema, pero si nos metemos palabra por palabra a examinarlo, te das cuenta que nosotros quedamos entre la espada y la pared. Lo que Dios nos da tenemos que dar a las demás personas. Y después termina ahí el versículo diciendo,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice mas líbranos del mal, significa libéranos del maligno. Libéranos del maligno. Como les enseñé el otro día, el diablo anda como león rugiente y buscando ¿a quién? Devorar. Y Jesús dijo que Él vino para matar, hurtar y destruir. Él la tiene junada a cada uno de nosotros. Él sabe lo que quiere de tu matrimonio. Él no quiere que seas feliz. No le hace bien a su reino. Él va a destruir tu matrimonio si tú permites que Él entre. ¿Ves? Y dice que anda merodeando, o sea que no puede estar en tu lugar porque Él no es omnisciente. Solo es un atributo divino de Dios. ¿Sí? Él anda merodeando a ver a quién vas a caer. En el mundo que vivimos hay un mundo espiritual que no vemos. Y los demonios están atacando a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, a nuestros chicos, a los matrimonios, a todos, influenciándonos para destruir nuestras vidas. Por eso en el Padre Nuestro podemos decir, libéranos del ataque del maligno. Yo oro así por mi hijo. Cada vez que se va le digo, Señor, protege a mi hijo del mal, que el mal no se acerque a él. Y a veces me la paso horas orando, porque sé que él va creciendo y él va a aprender cosas y él va a tener que tomar sus decisiones. Y yo voy a tener que estar a su lado para poder guiarlo en el camino de Dios. Y siempre mi oración es, papá, libéralo, Señor, no permitas que el diablo lo engañe. Tienes que orar así. ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? Él va a venir a destruir tu relación con tu esposa. Él sabe cómo hacerlo. Sabe cuál es tu debilidad. Un hombre, una mujer. Él te va a tirar la carnada. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro debemos orar con toda la fe. Libéranos del mal. No permitas que el mal nos ataque. Porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recuerda que toda oración se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. Esto no quiere decir que estamos abandonando nuestra vida a la suerte, sino que pedimos que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo y en el venidero. ¿De qué manera cumple Dios su voluntad aquí en la tierra? ¿De qué manera cumple Dios su voluntad aquí en la tierra? Lo hace a través de las personas que están dispuestas a obedecerlo. Si vos abrís el libro de Deuteronomio, el libro te habla que, así en pocas palabras, nos da una enseñanza que la obediencia trae bendición, la desobediencia, maldición. Esperar la respuesta en oración es con frecuencia parte de la oración. Eso lo dijo John Blackburn. Creo que lo dije bien, no sé, está en inglés. Lo voy a leer una vez más. Esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la oración. Cuando estás tan débil que no puedes hacer mucho más que llorar, estás acuñando diamantes con tus ojos. Las oraciones más dulces que Dios oye son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanzas en otra cosa más que su amor. Charles Spurgeon. Este lo dijo John Bunyan. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Sproul dijo esto que me encantó. Si Dios sabe lo que voy a decir antes que lo diga, su conocimiento, en vez de limitar mi oración, aumenta la belleza de mi oración. Queridos hermanos, en esta tarde quiero animarte. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere interactuar con nosotros. Él nos espera y a veces nosotros llegamos tarde porque estamos ocupados o a veces ni vamos a hablar con Él. No vamos a hablar con Él porque quizás estamos tristes por dentro, o que estamos enojados, o quizás estamos pasando pruebas, o quizás estamos pecando tanto que sabemos que no podemos hablar con Él. Pero hay una oración que Dios le agrada, y no es una oración hipócrita, es una oración
sencilla. Una oración que puedas escoger palabras que sean reales y verdaderas. Una oración en secreto, una oración que apartes un lugar para poder estar a sola con Él. Dios quiere estar contigo. Y muchas veces nosotros no queremos estar con Él. A veces, ¿por qué no queremos estar con Él? ¿Por qué no queremos estar con Él? A veces no queremos estar con Él porque si estamos con Él, su belleza, su santidad va a reflejar lo malo que hay en mí. Y tiene que pasar eso. Si no, no va a haber cambio. Cuando estoy de rodillas ante Dios, me miro en mi corazón y digo, soy un pecador. Merezco el infierno. Porque conozco mi corazón. Pero puedo ver que Dios, a pesar de lo que yo soy, mi Padre me sigue amando. Él me ama. Y Dios espera para que puedas orar de una forma sencilla. Hablar con Él, charlar con Él, dialogar con Él, quebrarte con Él, reconociendo que Él es Dios y tú eres una criatura que se acerca en el nombre de Jesús. No de una forma irrespetuosa, no ahí diciéndole, Señor, hoy yo declaro que vas a hacer esto. Señor, yo hoy te digo que vas a hacer esto. Señor, vos me prometiste vas a hacer eso. ¿Qué es eso? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Señor Dios, que nos ama, pero que debemos acercarnos con amor, pero también con temor. Y medir las palabras que vamos a decir. Y no ser elocuentes ahí hablando palabras que no tienen sentido, sino simples palabras. Señor, aquí estoy, aquí me rindo, aquí estoy a tus pies. ¿Qué quieres hacer conmigo? No hay nadie que haya estado con Dios y que se haya ido diferente. La pregunta es que si sigo igual es porque nunca estuve con Dios. Un día dijo un pastor que se llama Paul Washer, estuve 2 días orando, día tras día, 2 o no sé cuántos días era, y oré, dice, y no salí de ese cuarto hasta que sentí que el fuego del Espíritu Santo ardía en mi corazón. Y yo dije, Señor, apenas puedo estar 5 minutos y ya me quiero ir. Ojalá que podamos nosotros aprender lo hermoso que es poder orar, pero aprender el cómo debemos acercarnos a orar con nuestro Señor. Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por animarnos, gracias por exhortarnos y gracias por desafiarnos. Y gracias porque te podemos llamar Padre. Dios, te pedimos, Señor, que en esta noche puedas bendecirnos, que podamos salir todos edificados, que podamos, Padre, recordar que el Padre nuestro es una oración hermosa si sabemos entenderla bien. Y que podemos llamarte Padre cuando somos tus hijos, Padre. Quizás en esta noche todavía no eres un hijo de Dios. Dile en tu corazón, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón y con tu sangre limpie mi pecado. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Si quieres hacer esa oración, díselo. Señor, estoy aquí, quiero recibirte como mi Señor y Salvador para llamarte Padre. Oramos en el nombre de Jesús.